A continuación, se presentará un caso de trastorno bipolar con episodios maníacos donde se evidencia en el paciente cambios impredecibles, anormales en el estado de ánimo y el comportamiento, y todo esto conlleva en el paciente una dificultad en varias áreas de su vida diaria, desde amigos y familiares. En este encontramos que el trastorno bipolar es una grave enfermedad del cerebro. Los niños y adolescentes que sufren del trastorno bipolar sufren cambios inusuales en su estado de ánimo. A veces se sienten felices y animados y son mucho más activos de la costumbre. Esto se llama manía. Y a veces los niños que tienen trastorno bipolar se sienten muy tristes y deprimidos y son mucho menos activos de costumbre. A esto se le llama depresión o crisis depresiva. El trastorno bipolar no es lo mismo que los altibajos normales que experimentan todos los niños. Los síntomas bipolares son más potentes. La enfermedad también puede ser peligrosa. Algunos jóvenes que sufren el trastorno bipolar intentan hacerse daño o suicidarse. Bueno, en este caso abordaremos lo que es el caso clínico y el motivo de consulta. Abordaremos el caso de Sebastián, que es un paciente de 12 años que es remitido por psiquiatría directamente. En su primer ingreso, la causa fue por su conducta transgresora, oposicionista e incluso amenazante. El paciente en su segundo ingreso ha venido presentando aproximadamente hace 2 semanas estados de alerta, hipervigilante y también conductas transgresoras, presentando también alteraciones en el hogar y también en el colegio. Sebastián presenta cambios bruscos de ánimo y conducta. Comenta que es como si tuviera momentos de excitación y exaltación y otros donde está totalmente tranquilo. En historia familiar, Sebastián es el menor de sus hermanos. Su madre murió hace aproximadamente 5 años. No se encuentran antecedentes ni quirúrgicos ni psiquiátricos y su padre no registra en el núcleo familiar. Vive en un lugar de paso donde fue separado de sus otros hermanos hace aproximadamente 4 meses. Un año atrás, Sebastián fue diagnosticado con trastorno disocial por sus conductas transgresoras, oposicionistas y amenazantes. Eh, Se le dijo que tenía que mantener la pauta del fármaco olapsapina y el tratamiento psiquiátrico ambulatorio. Historia del problema. Paciente de 12 años de edad de género masculino, el menor de sus hermanos. La progenitora murió hace más de 5 años y tampoco se encuentran antecedentes tanto médicos, quirúrgicos ni antecedentes psiquiátricos. Su padre es ausente. Además, es evidente que hay falta o poco cuidado físico como emocional. Por otro lado, no consume alcohol u otras sustancias psicoactivas. Él vive en hogar de paso, donde fue separado de sus otros hermanos hace aproximadamente 4 meses. Hace un año atrás, el joven fue diagnosticado de trastorno disocial por sus conductas transgresora, oposicionista e incluso amenazante del menor, con indicación de mantener la pauta del fármaco olanzapina y el tratamiento psiquiátrico. Conducta problema. El paciente presenta patrones de comportamiento inadecuado como conducta transgresora, oposicionista y amenazante que imposibilitan la contención tanto en hogar como en el colegio. Se presentan estados de alerta anormales caracterizados por la presencia de estados hipervigilantes acompañados de exaltación y excitación, fluctuaciones en el estado de ánimo, cambios constantes en el mismo, pasa de estar gritando, agresivo, a estar calmado y tranquilo. Previamente al inicio de este cuadro refieren estabilidad sintomática, por lo que se había decidido disminuir la dosis de olanzapina. Sebastián presentaba episodios de mucha energía excesiva, con intensa actividad física y con alteraciones psicomotrices aumentadas. Manifestaba reducción de la ansiedad de dormir y exceso de pensamiento. Y por último, conductas que desencadenaron episodios maníacos. Continuamos con la descripción del problema. Según el cuadro presentado, se tomó la decisión de disminuir las dosis del fármaco, ya que la sintomatología era estable. Aunque el paciente no presentaba ansiedad, tenía varios episodios de energía y exaltación en los que manifestaba realizar intensa actividad física sin cansarse y percibir el riesgo. Sentía demasiada energía como satisfacción y felicidad, además de hacer muchas actividades al tiempo. Las persistencias de estos episodios eran de 2 a 3 días, máximo 5.
Por otra parte, los docentes expresaban que el menor presentaba momentos donde era bastante irritable o agresivo por temas muy mínimos, difícil contención y presentaba conductas oposicionistas. El instrumento de evaluación que se utilizó para este caso fue la escala de evaluación de manía de Young. Es una escala de 11 ítems destinada a la medición de la intensidad de la sintomatología maníaca, alta factibilidad, alta sensibilidad y mayor fiabilidad. Esta escala fue elaborada a partir de las descripciones clínicas que permite evaluar la presencia de trastorno bipolar y cuadros maníacos. A continuación, observamos la escala que está compuesta por 11 ítems, que son euforia, hiperactividad, impulso sexual, sueño, irritabilidad, expresión verbal, trastorno del curso del pensamiento y el lenguaje, trastornos del contenido del pensamiento, agresividad, apariencia y conciencia de la enfermedad. Cada ítem tiene 5 opciones de respuesta que muestran diferentes grados de intensidad en los síntomas. Para puntuar, dispone de una escala de intensidad que oscila entre los 0 y 4 y otras veces entre 0 y 8. Los ítems que oscilan entre 0 y 8 tienen el doble de valor. En el caso de que el valor sea 0, hace referencia a la ausencia del síntoma y el valor más alto presenta en gravedad extrema. Cabe aclarar que los ítems deben ser puntuados por el clínico basándose en el relato del paciente y su propia observación. Resultados. Los resultados obtenidos de la escala de evaluación de manía de Young, la cual fue aplicada a Sebastián, se evidencia en total 29 puntos de 11 ítems, donde la puntuación oscila entre 0 y 60 puntos, por ende la puntuación mayor o igual a 6 es compatible con eutimia. Por otro lado, si es igual o mayor a 12, es compatible con hipotimia. Por lo tanto, en este caso la puntuación obtenida fue mayor o igual a 20 puntos, lo cual indica que se presenta cuadros maníacos. Por otro lado, cabe resaltar que Sebastián tiene conciencia de su enfermedad y acepta tratamiento psicológico y farmacológico. Luego de totalizar la escala en la que se obtienen 29 puntos, los cuales dejan en evidencia cuadros maníacos en el paciente, por lo tanto se hace una comparación con los criterios del DSM-5, donde aplicó para los 4 criterios principales, permitiendo un diagnóstico acertado del trastorno de episodio maníaco. Recomendaciones en cuanto al trastorno presentado por Sebastián. Primera, se le propone a Sebastián seguir en psicoterapia para lograr prevenir nuevos episodios. Se recomienda terapia interpersonal y del ritmo social. Cambios de hábitos y rutinas. Se propone aspectos básicos en las relaciones e interacciones interpersonales y establecer rutinas cotidianas. Se recomienda iniciar procesos de regulación del sueño, ya que es de gran importancia en este trastorno bipolar 1, actividades como dormir, comer, actividad física y estimulación emocional. Por último, se destaca que el paciente presenta un mejor manejo del ánimo, agresividad e irritabilidad. Por lo tanto, es recomendable que Sebastián realice una tabla de seguimiento donde el paciente registre las actividades y los horarios a lo largo del día, logrando así llevar un monitoreo de la frecuencia y de la intensidad de las interacciones sociales e identificar la relación entre el ánimo y el nivel de ansiedad. Bueno, al realizar el examen mental de Sebastián, durante la consulta se pudo identificar que en aspectos como apariencia y actitud, mostró una actitud general buena con un estado de ánimo eutímico, caracterizado por bienestar y ausencia de tristeza. Con respecto a la conciencia, se evidencia un estado normal y en contacto con el entorno y el terapeuta. También se descarta que estuviera bajo los efectos de alcohol u otras sustancias psicoactivas. En el aspecto del lenguaje y habla, demostró capacidades para comunicarse y expresarse con claridad. Sin embargo, las personas cercanas a él relatan que durante sus episodios se observa hipertimia, verborrea y comunicación por medio de gritos. Al hablar de orientación, Sebastián está orientado en tiempo, espacio, época y es consciente de su edad, lo que nos da unos signos positivos. Sobre su memoria se puede decir que tiene buena codificación de la información,
Él relata hechos del pasado, no tiene dificultades para recordar y se descarta hipomnesia o amnesia total. En el aspecto atencional se observan estados de alerta elevados e hipervigilancia. En el pensamiento, Sebastián refiere que tiene gran cantidad de pensamientos al mismo tiempo. Esto se conoce como taquipsiquia, pero él logra organizar sus ideas y se puede entender lo que quiere expresar. En cuanto al aspecto de percepción y sensopercepción, Sebastián no manifiesta problemas relacionados con su historia familiar disfuncional. También se descartan alucinaciones, deformación de la realidad, agnosia o problemas neurológicos o médicos graves, pero durante toda la consulta se mantuvo vigilante y alerta hacia el entorno y sus cambios. En la parte de afectividad encontramos que Sebastián presentaba momentos de irritabilidad o disfórico, también síntomas de mucha felicidad y sentía demasiada energía como satisfacción, además de realizar diferentes actividades al tiempo, como cantar, entre otras. Sus movimientos eran muy fuertes, su postura era bastante amenazante o molesto, lo cual le causó varios problemas en el hogar funcional. La expresión facial, fruncía la frente, también se comportaba agresivamente o descontrolado ante mínimas frustraciones. Su cambio de humor era impredecible, bastantes bruscos e inestabilidad en su estado emocional. A la hora de evaluar psicomotricidad, en la consulta se identifica un aumento de la actividad, que esto significa que tenía mucha hiperactividad con hiperbulia, que es anormal durante la etapa adolescente. Todas las actividades de Sebastián eran planificadas, intencionales o voluntarias, y se descarta en esta una agitación psicomotriz. También cabe resaltar que Sebastián refería varios episodios donde él mismo tenía mucha energía y exaltación. Comentaba realizar intensa actividad física sin cansarse ni percibir pues el riesgo que le podría ocasionar la actividad. Por último, encontramos conciencia de enfermedad, donde Sebastián es consciente de sus síntomas, incluso comentaba hay más energía de lo normal. Su actitud evidencia un cambio. La evolución del paciente 5 meses después de la alta hospitalaria fue positiva. Se ha recuperado el episodio maníaco, presenta un mejor control emocional, adaptación al hogar y centro escolar. No ha presentado ningún episodio maníaco, hipomaníaco o depresivo. No obstante, siguen ocurriendo algunas crisis en relación a periodos de permanencia en el hogar familiar. Y así finalizaríamos. Muchísimas gracias.